Pues estoy muy contento de que, bueno, contento y a la vez un poco triste, ¿no? Porque me hubiera gustado que eh, Isabel y Sergi, si hubiera querido acompañar, hubieran estado por aquí algún fin de semana porque bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Ya sé que mucha gente de la que estáis conectada, sobre todo desde ICV, conocéis a Isabel muy bien, no necesita muchas introducciones por mi parte, pero he de decir que seguramente yo la conocí antes que todas y todos vosotros, porque la conocí cuando estaba haciendo mi tesina, dirigida por Sergi Ferrer, que está también conectado, y fue la primera vez que oí hablar de investigación en microbiología enológica, con las cosas que hacía Isabel, que oí hablar de Leuconostocoenos, que ya no se llama así, eh, y también un poco más tarde de Isabel oí hablar por primera vez de aminas biógenas. Entonces, bueno, yo creo que es un referente en todos esos temas, eh, que han seguido trabajando en su grupo mucho tiempo. También han formado a bastante gente que luego ha seguido trabajando, algunos en microbiología enológica, otras personas han trabajado en otros aspectos de bacterias lácticas. También con ellos o de lo que ellos hacían con Isabel, me acuerdo de Manolo Zúñiga, haciendo geles de plásmidos de Enococcus o también algunos intentos de transformación de Enococcus. Bueno, todo eso para mí era una indicación de que era un grupo pionero en este campo y yo creo que lo ha seguido siendo todos estos años. Y bueno, me alegro, como digo, de poder dar la bienvenida a Isabel. Me gustaría que, sin que pase mucho tiempo y por el bien de todos, haya oportunidad de vernos aquí y hacer una visita a La Rioja. Y nada, con eso espero que disfrutéis de la charla. Y muchas gracias, Isabel, por haber aceptado la invitación, a pesar de ser en este formato tan poco o tan que no llega a ser tan humano como nos gustaría. Cuando quieras, Isabel. Bueno, pues sí, Ramón, a mí también me hubiera gustado estar presencialmente ahí porque es diferente la relación que se establece personalmente que a través de la pantalla y sobre todo porque no conozco vuestro centro, no he tenido la oportunidad de ir a conocerlo. Así que nada, queda pendiente para el futuro. Esperemos que ese futuro sea más cercano de lo que parece. Bueno, pues quiero también agradecer, además de a Ramón, a Pilar la invitación para participar en estos seminarios y también a Raquel, Laura y Alicia, que he ocupado de organizar todo el evento. Como decía Ramón, en nuestro grupo de investigación la verdad es que hemos abordado muchos temas, todos ellos relacionados con la microbiología enológica y con la biotecnología enológica, y nos hemos centrado fundamentalmente en el papel de las bacterias lácticas, desde muchos puntos de vista, algunos tan alejados como puedan ser la taxonomía y otros más relacionados con el metabolismo. Con las aminas biógenas llevamos trabajando bastantes años y es un tema que nos ha proporcionado resultados bastante interesantes y por eso he considerado que iba a centrar mi exposición sobre las mismas. Así que, nada, voy a dar paso a la presentación y luego en el coloquio, pues si alguien se queda con alguna duda sobre lo que estoy diciendo o tiene otras que quiera resolver, pues trataré de hacerlo. Bien, pues como muchos de vosotros sabéis, las aminas biógenas son compuestos nitrogenados de bajo peso molecular que están presentes en alimentos.
La cantidad de estas aminas biógenas que están presentes van a depender del propio alimento y de la tecnología de producción que se utiliza, sobre todo en los procesos de fermentación. Está asociada... ¿No se ve? ¿Perdón? Sí se ve, Isabel, ¿eh? Ah, me dice Sergi que no se ve. ¿Vosotros la Yo la veis? veo. Vale, vale. Y yo también. Sí, sí. Vale, vale. Perfectamente, Vale. además. Y yo también Vale, lo veo. vale. Sí. Sí, yo Bueno. la veo también. Perfecto. Bien, pues como decía, la presencia de estas aminas en alimentos puede tener dos orígenes, o pueden ser un origen de una alteración microbiana, o puede ser como consecuencia, se producen como consecuencia de una fermentación, de un proceso de fermentación alimentaria. En el primer caso, pues se conocen muchos casos de histaminosis producida por bacterias gram negativas en pescados escomproideos, como pueda ser el atún. En el segundo caso, en el caso de que se asocien a la fermentación, pues todos aquellos alimentos que sufren un proceso de fermentación son susceptibles de contener estas aminas biógenas. Desde el punto de vista de las cualidades de los alimentos, pues las aminas biógenas son perjudiciales porque incorporan aromas y sabores que son desagradables. Concretamente, estos son consecuencia de la aparición de aminas tales como la cadaverina o la putrescina. Pero además, estas aminas biógenas son perjudiciales desde el punto de vista de la salud del consumidor. Sobre todo, la histamina y la tiramina. Pero otras aminas que no tienen efecto toxicológico por sí misma son potenciadoras del efecto de la histamina y de la tiramina. Los efectos o la sintomatología que presentan estas aminas en la persona que las consume pues son bastante variadas y depende de la cantidad y del tipo de aminas. Pueden producir hipo o hipertensión, vasoconstricción, cefaleas, reacciones pseudoalérgicas, como es en el caso de la histamina, calambres abdominales, etcétera. Y otra problemática que se presentan con las aminas es que pueden formar nitrosaminas que pueden ser cancerígenas. Además, en aquellos alimentos que contienen etanol o en las bebidas alcohólicas, el efecto de estas aminas biógenas está todavía más potenciado porque el etanol lo que hace es inhibir los sistemas de detoxificación natural que existen en el intestino humano, que son aminoxidasas. ¿De dónde proceden? Bueno, pues la procedencia de las aminas biógenas está relacionada con un componente que está presente prácticamente en todos los alimentos, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos provienen de las proteínas que son hidrolizadas y se convierten finalmente en aminoácidos, y estos aminoácidos se transforman en aminas biógenas con el concurso de los microorganismos que poseen amino descarboxilasas. Estas aminas descarboxilasas lo que hacen es cortar el aminoácido, cortar el grupo carboxílico de los aminoácidos que se desprende en forma de CO2 y dar la correspondiente amina biogénica. Por tanto, es bastante frecuente que en alimentos que contienen pues, aminoácidos pues, se den este tipo de compuestos tóxicos. Las aminas que se han detectado en el vino son todas las que se aprecian en esta imagen, aunque las principales, bien por sus efectos toxicológicos o bien por su concentración, son estas que están señaladas con flechas: cadaverina, histamina, putrescina y tiramina. Cuando se han hecho análisis de concentraciones de estas aminas en vinos comerciales, se observa que la más abundante es la putrescina,
aunque hay una diversidad de concentraciones, como se pueden apreciar en estas barras, es la que de media se presenta en mayor concentración, seguida por la histamina, la cadaverina y la tiramina. Los precursores de estas 4 aminas, digamos que son las más importantes en el vino, son los aminoácidos tirosina, en el caso de la tiramina, histidina, en el caso de la histamina, lisina, en el caso de la cadaverina, y en el caso de la putrescina, la arginina o bien la ornitina. La arginina es descarboxilada mediante la ruta de la arginina descarboxilasa, dando agmatina como intermediario, y esta agmatina se transforma posteriormente en putrescina. Pero la arginina también puede ser metabolizada por otras bacterias mediante la ruta de la arginina deiminasa, que va a dar como intermediario la ornitina, y la ornitina es la que se transforma posteriormente en putrescina. Es bastante esperable que la putrescina sea una de las aminas más abundantes en el vino, porque el aminoácido más abundante en el vino es la arginina, precisamente. Bien, y primero tendríamos que preguntarnos, ¿el origen de las aminas biógenas es exclusivamente por vía microbiana? Pues no. En realidad, las razones por las cuales las aminas están presentes en el vino son varias. En primer lugar, la materia prima, es decir, el zumo, la uva o el zumo de uva, en algunas ocasiones ya tiene contenidos elevados de putrescina, que son producidos por la propia planta. Luego también va a influir de forma importante en el contenido de aminas biógenas la tecnología de la vinificación. Es decir, por ejemplo, el que se vinifique en blanco o que se vinifique en tinto, el que se añadan enzimas pictolíticos o proteolíticos, la adición de nitrógeno en forma de aminoácidos, las largas maceraciones con los ollejos o el largo tiempo de contacto con las lías de levadura. Todos estos procesos lo que van a suponer es un incremento, un enriquecimiento del mosto en los aminoácidos precursores, y a una mayor concentración de precursores puede derivar en una mayor concentración de las aminas correspondientes. Evidentemente, otro factor que va a influir en la concentración de aminas en el vino pues son los microorganismos. De los que están asociados a la vinificación, pues tenemos las levaduras, bacterias lácticas y las bacterias acéticas. Las levaduras se han descrito por varios autores, algunas especies como productoras de aminas biógenas, pero yo me voy a centrar exclusivamente hablándoos de la producción de aminas biógenas por bacterias lácticas, que es en lo que tenemos experiencia. Bien, como ejemplo de lo que decía antes, de que las técnicas de vinificación pueden influir en la concentración de aminas en el vino, aquí tenemos un ejemplo de cómo una vinificación en tinto respecto a una vinificación en blanco produce mayores cantidades de aminas, de estas 4 aminas, que como digo son las más importantes, y es consecuencia precisamente pues, de esa maceración que tienen los vinos tintos con los ollejos y que no existe en el proceso de producción de los vinos blancos. Bien, otro factor, como he dicho, eran los microorganismos, y es evidente que cualquier factor que afecte al crecimiento de los microorganismos es un factor que va a influir también en la cantidad de aminas biógenas que existen en el vino. Estos factores que van a afectar a la microbiota láctica pues son el pH, la temperatura, el etanol, el uso o no de antisépticos como el sulfuroso, prácticas enológicas que pueden suponer una reducción de la carga microbiana, como una clarificación o un contacto con lías, y el antagonismo o sinergismo que se dé entre las levaduras y las bacterias. Como ejemplo voy a poner solamente el ejemplo de cómo el pH puede influir en la
concentración final de aminas biógenas en el vino. Y pongo como ejemplo la concentración que se ha detectado en vinos de histamina relacionada con el pH. Como se puede ver en la imagen, un nivel de pH, un valor de pH inferior a 3,5 muestra que los valores de histamina que se detectan en vinos que presentan estos pHs inferiores a 3,5 es bastante reducido, mientras que en el momento que pasamos de pH 3,5, pues estos valores se incrementan notablemente. Esto es consecuencia de que cuanto mayor es el pH, más especies de bacterias lácticas son capaces de crecer y, por tanto, el riesgo de generar aminas biógenas se incrementa. ¿Cuál es el interés o cuál ha sido el interés de nuestro grupo de investigación sobre el tema de las aminas biógenas? Pues fundamentalmente, dada su influencia negativa en el mismo, pues es minimizar el contenido de las mismas. Y para ello necesitábamos partir de unos conocimientos básicos para poder actuar posteriormente tratando con actuaciones prácticas de bien prevenirlas o bien reducirlas si ya se habían producido. Bien, pues nuestras primeras experiencias se encaminaron a obtener este conocimiento básico, es decir, a investigar qué especies producían estas aminas, en qué cantidad, qué factores intervenían en su producción, etc. Y basándonos en estos objetivos, pues lo que encontramos es que entre las especies de bacterias lácticas asociadas a la vinificación, las especies, digamos, más peligrosas eran Lactobacillus brevis, Lactobacillus ilgardi y Oenococcus oeni. Vimos también que no todas las cepas de la misma especie eran capaces de producir las distintas aminas. Es decir, que en muchas ocasiones es un carácter ligado a cepa, no a especie. Otro aspecto que nos sorprendió es que no siempre, cuanto más frecuente es el carácter de capacidad de sintetizar la amina biógena, se producen en una mayor cantidad. Así, por ejemplo, en el caso de Oenococcus oeni, que parecía que muchas cepas eran capaces de producir esta amina, las cantidades que producen en el vino son bastante reducidas, frente, por ejemplo, a cepas de Lactobacillus ilgardi que dan lugar a cantidades bastante superiores. Luego estudiamos qué factores intrínsecos a la bacteria o extrínsecos a la misma condicionaban la síntesis de aminas biógenas. Aquí presento los resultados de la síntesis de histamina en la bacteria, estudiadas en la bacteria en Lactobacillus ilgardi. Y en este caso, pues estudiamos de qué manera afectaba la fase de crecimiento de esta bacteria a la expresión del gen HDC, que es el que codifica para la histidina descarboxilasa, que transforma la histidina en histamina. Bien, como se puede apreciar aquí, la expresión de este gen era máxima desde mitad de fase exponencial hasta el final de la misma. Otros factores exógenos o extrínsecos son aquellos que van a afectar o que están relacionados, mejor dicho, que están relacionados con la composición química del medio donde se van a desarrollar estas bacterias o con aspectos físicos del proceso de vinificación. Así observamos que el glucosa, fructosa, ácido málico y ácido cítrico afectaban negativamente tanto sobre la expresión del gen HDC como sobre la actividad de la enzima histidina descarboxilasa. Otros compuestos, como son el ácido tartárico o el ácido láctico, no tenían influencia ni sobre la expresión del gen ni sobre la actividad de la proteína. El etanol no afectaba la expresión, pero sí que potenciaba la actividad de la histidina descarboxilasa, y el anhidrido sulfuroso no afectaba ni lo uno ni lo otro.
Las temperaturas y el pH no afectaban a la expresión del gen, pero se observó que la temperatura óptima para la producción de histamina era entre 25 y 40 y que los pHs más adecuados para la actividad de la enzima eran superiores a pH 5. Hay que decir que la probabilidad de que se sinteticen aminas biógenas a lo largo de la vinificación no es siempre la misma y que generalmente se producen al final de la fermentación alcohólica, más bien ligada al proceso de fermentación maloláctica o incluso durante la crianza en barricas, es donde se observa un aumento. Y esto está relacionado con la digamos, disponibilidad de otros sustratos que tienen las bacterias lácticas para sustentar su crecimiento. De manera que si en el mosto o en el vino quedan azúcares, estos van a ser utilizados inicialmente porque son son sustratos, digamos, que le van a dar mayor ventaja energética que otros. Posteriormente se utilizan también el ácido cítrico y el ácido málico y finalmente, y ya como último recurso, los aminoácidos, que es entonces la utilización de la descarboxilación de estos aminoácidos lo que va a contribuir a la síntesis de las aminas biógenas. Esta síntesis, ¿qué finalidad tiene para la célula? Pues fundamentalmente una mejora de las condiciones de mantenimiento de las mismas. Aumenta el pH intracelular, se genera algo de energía a partir del gradiente de protones que se forma y esta energía es la que va a utilizar la bacteria para mantener una homeostasis y mantener, digamos, las actividades de supervivencia. Eso es, en realidad, el papel que tiene la formación de aminas a partir de los aminoácidos para la bacteria. Y por eso se produce cuando ya el resto de sustratos utilizables se han agotado. Bien, esto es lo que constituyó una parte del conocimiento básico que necesitábamos tener para abordar otros aspectos más aplicados. ¿Cómo se puede limitar la presencia de aminas en el vino? Pues bien, se podría limitar limitando los precursores, es decir, el nivel de aminoácidos. Esto podría conseguirse bien evitando las largas maceraciones con ollejos, la adición de compuestos nitrogenados de naturaleza aminoacídica, la crianza sobre lías, etcétera, etcétera. Pero estas prácticas muchas veces son necesarias para obtener vinos de determinadas características, por ejemplo, vinos de alta expresión, en los cuales es necesario que estas largas maceraciones o esta crianza sobre lías tengan lugar. Digamos, alternativamente a la limitación de los precursores, pues está la contención del crecimiento de las bacterias lácticas, que serían las responsables de la síntesis de estas aminas. Bien, esto se puede conseguir utilizando diversos agentes antisépticos, como puede ser el anhídrido sulfuroso, la lisocima, pero esto va a comprometer la realización de la fermentación maloláctica y cuando ésta es buscada, pues entonces tenemos que habilitar otras estrategias. Y esas otras estrategias son la utilización de cepas comerciales o cepas autóctonas seleccionadas incapaces de formar estas aminas. Con estas estrategias nosotros también hemos trabajado durante un periodo y hemos aislado de distintas bodegas comerciales
hemos aislado cepas autóctonas, las hemos caracterizado para asegurarnos de que eran incapaces de producir aminas, en este caso histamina era la que nos interesaba reducir, y lo que hicimos fue inocular esta bacteria de Oenococcus oeni seleccionada en vinificación. En paralelo, realizamos también controles y seguimientos del mismo tipo de vino, pero que llevaba a cabo la fermentación maloláctica de forma natural con la microbiota autóctona. Se analizó el contenido de histamina a lo largo de distintos momentos de la fermentación vínica, antes de la fermentación maloláctica, después, tras la estabilización con anhídrido sulfuroso y durante la crianza en barricas. Como podéis apreciar, los vinos inoculados con esta bacteria seleccionada, con este Oenococcus seleccionado, que son las barras azules, mostraban un pequeño incremento de histamina a lo largo del periodo a lo largo de la fase de vinificación, pero como podéis ver, es muy inferior al que se produce en los vinos que llevan a cabo la fermentación maloláctica de forma natural. Evidentemente, en todo momento nos aseguramos que la cepa que habíamos inoculado es la que se presentaba mayoritariamente en los vinos inoculados. Bien, esta práctica de inoculación de cepas de Oenococcus incapaces de formar histamina se repitió en varios años sucesivos y en todos ellos se observó esta reducción de la histamina respecto a los vinos no inoculados, pero en un determinado momento analizamos también cuál era el efecto de utilizar la bacteria de forma temprana en la vinificación, y en lugar de intentar realizar la fermentación maloláctica tras la fermentación alcohólica, lo que hicimos fue inocular la bacteria en coinoculación con la levadura, es decir, se desarrollaban al mismo tiempo durante la fermentación alcohólica tanto la bacteria láctica como la levadura. En este caso, fijaos la diferencia de concentración de histamina que se obtiene utilizando la misma bacteria, pero inoculada bien antes durante la fermentación alcohólica o bien tras la fermentación alcohólica. Estos resultados se repitieron, se confirmaron en vinificaciones sucesivas. Bien, a veces no siempre es posible limitar lo suficiente el contenido en aminas biógenas del vino de una forma preventiva, y en estos casos pues hay que utilizar ya soluciones paliativas. Bien, entre las soluciones paliativas que se pueden aplicar, pues una de ellas es el uso de agentes que absorban estas aminas. Otro es el uso de microorganismos que degraden estas aminas, y otra es el uso de enzimas responsables de la degradación de estas aminas. En 2005, Waller hizo un artículo de revisión sobre los efectos de la adición de bentonita y cola de pescado sobre la eliminación de aminas en el vino, y las expuso en esta tabla que veis, y como podéis comprobar, los resultados eran muy variables. Iban, en el caso de la bentonita, desde nulo a muy bueno, y algo parecido ocurría con la cola de pescado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un tratamiento que no nos garantiza que siempre va a funcionar, y posiblemente pues dependa del tipo de vino que estamos utilizando y del tipo de bentonita o de cola de pescado que usamos. El uso de microorganismos degradadores de aminas biógenas se describe ya desde los años, a partir de los años 75, pero se describe fundamentalmente asociado a los procesos de fermentación cárnica, o bien de carne, o bien de animales, o bien de pescados, bueno, de carnes o de pescados. Para ello se utilizaban sobre todo bacterias, algunas de ellas bacterias lácticas asociadas a los propios procesos de fermentación.
Más tardíamente, hace unos 8 años, empezaron también a describirse bacterias lácticas del entorno enológico que eran capaces de degradar aminas biógenas. En estos trabajos, tanto especies de bacterias lácticas, como he dicho, como especies de hongos filamentosos encontrados en viñedo, en un ambiente enológico, pero no enológico, sino en un ambiente de los viñedos, se demostraron que eran capaces de degradar aminas biógenas por lo menos en tampón. No siempre en vino, pero sí en medios tamponados. Bien, en ninguno de estos casos se describía cuál era la naturaleza de las enzimas responsables de esta degradación de aminas. Sí que se había descrito anteriormente que las enzimas presentes en otros microorganismos eran monoaminooxidasas o diaminooxidasas. Estas monoaminooxidasas y diaminooxidasas están presentes tanto en tejidos animales como en microorganismos y el efecto o sea, la reacción mediante la cual degradan estas aminas es mediante la desaminación de las mismas, dando lugar al aldehído correspondiente y a amoníaco. Bien, pues con este contexto de conocer que algunas bacterias lácticas degradaban aminas biógenas y que los enzimas que se habían descrito como responsables eran diaminoxidasas o eran monoaminooxidasas, pues comenzó nuestro objetivo de cazar o de buscar esas enzimas en bacterias lácticas de origen vínico. Para abordar este objetivo, pues, utilizamos distintas aproximaciones. Inicialmente hicimos una aproximación microbiológica cultivando muchas cepas de distintas especies de bacterias lácticas, tanto en medio de cultivo como en vino provisto de una mezcla de aminas y analizando si estas eran degradadas mediante HPLC, utilizando técnicas de HPLC. También utilizamos una aproximación, a partir de estos estudios, pues llegamos a la conclusión de que diversas especies de bacterias lácticas, Plantarum, Farciminis, etcétera, eran capaces de degradar varias aminas, histamina, tiramina, tanto en medio sintético como en vino. Bien, en este escenario, conociendo pues, que había bacterias lácticas que degradaban aminas y cuáles eran las enzimas responsables, pues lo que abordamos fue la búsqueda de los genes de estas aminoxidasas mediante diversas estrategias. La primera de ellas fue mediante PCR específica, en las cuales se utilizaron cebadores que ya estaban descritos para amplificar una putrescina oxidasa de un Rhodococcus erythropolis, que no es una bacteria vínica, y una aminoxidasa de Arthrobacter crystallopoietes, que tampoco es una bacteria vínica. Bien, cuando utilizamos estos primers para buscar los genes en las cepas que se habían revelado como degradadoras de aminas biógenas, cepas de bacterias lácticas que se habían revelado como degradadoras de aminas, encontramos bandas de amplificación, pero la secuenciación de estas bandas no mostró ninguna homología con las secuencias de los genes de aminooxidasas de las bacterias Rhodococcus o Arthrobacter. Iniciamos otra aproximación que fue realizar genotecas de estas especies de estas cepas de Lactobacillus plantarum degradadoras de aminas, clonarlas en diversos plásmidos lanzadera y transformar una cepa de Escherichia coli que presentaba una mutación que le incapacitaba para crecer en medios en los cuales había tiramina que utilizaban como fuente de carbono.
Bien, el clonaje de esta genoteca en estas cepas llevó a resultados nefastos y era que no encontramos ningún transformante que complementase la mutación que presentaban estas cepas TINA. Finalmente, abordamos una aproximación proteómica y en este caso lo que hicimos fue partir de extractos celulares de bacterias lácticas y estos extractos fueron resueltos en cromatografía, en electroforesis no desnaturalizante, que se sometió a un proceso de actividad, de detección de actividad degradadora de aminas, sumergiéndolos en soluciones reactivas que contenían distintas aminas y que como método de revelado tenían una peroxidasa y diaminobencidina. En todos los casos en que había una enzima que degradaba alguna de estas aminas, se producía una precipitación de la diaminobencidina que daba un color marrón, que mostraba ese color marrón. Bien, en todas las cepas que encontramos actividades positivas frente a la degradación de aminas, lo que se hizo fue una purificación con el fin de identificar cuál era la enzima responsable. El proceso de purificación se llevaba a cabo con distintos procedimientos combinados y hasta obtener finalmente pues, una única banda que se identificó mediante Malditov masas. Y esto es lo que la secuencia de los péptidos obtenidos a partir de esta técnica es lo que se lanzó para buscar a qué proteínas se parecían. Bien, de esta manera purificamos tres proteínas, una perteneciente a Lactobacillus plantarum, otra perteneciente a Pediococcus acidilactici y otra perteneciente a Cocuria varians. Bien, en el primer caso, en el caso de plantarum, esta proteína que habíamos aislado de esta manera se identificó como una proteína de división celular SUF1, encontrada en Lactobacillus plantarum. La segunda, como una proteína hipotética conservada de Pediococcus acidilactici, lo cual no nos decía mucho, ni la primera ni la segunda. Y la tercera es la única que dio resultados, digamos, esperables, la de Cocuria varians, porque fue identificada como una putrescina oxidasa. Lanzando estas secuencias en una base de datos que es específica de multicobre oxidasas, vimos que la proteína que inicialmente habíamos identificado en Plantarum como una proteína de división celular coincidía con una multicobre oxidasa, concretamente perteneciente a la familia sub-J, donde estaba también otra multicobre oxidasa que se había identificado y que era propia de Escherichia coli, la multicobre oxidasa QEO. La secuencia de la proteína de Pediococcus acidilactici también fue identificada en esta base de datos como multicobre oxidasa. Por tanto, pues ya teníamos una base sobre la que trabajar para seguir investigando este tipo de enzimas. Bien, tuvimos que obtener estas enzimas en gran cantidad para poder caracterizarlas y para ello pues lo que hicimos fue un clonaje de los genes que codificaban para estas multicobre oxidasas en coli. Utilizamos para ello una cepa de expresión, BL21, y el plásmido PET28A, que contenía, además de la resistencia a la canamicina, contenía una secuencia que codificaba para una cola de polihistidinas que estaba unida al extremo del gen que clonábamos. Esta cola de histidinas, el utilizar esta secuencia de polihistidinas tenía como finalidad el ayudar a la purificación posterior de la proteína.
Además, utilizamos también, incorporamos un plásmido PEGRO7 que codificaba para 2 chaperonas que ayudaban al correcto plegamiento de la proteína, GROES y GROE. Bien, tras la transformación lo que se hizo fue seleccionar aquellos clones transformados que daban un mayor nivel de inducción de estas multicobre-oxidasas y a continuación pues hacer una inducción a gran escala. Hecha esta inducción, lo que se hacía posteriormente era simplemente un extracto celular y este extracto celular directamente se sometía a cromatografía de afinidad utilizando unas columnas de níquel que tienen alta afinidad por las histidinas, de manera que todas aquellas proteínas que tenían colehistidina quedaban unidas a esta fase estacionaria y el resto que se eluían. Posteriormente, estas proteínas que contenían la cola se eluían de la fase estacionaria con una solución que contenía una alta concentración de imidazol y se obtenía en determinadas fracciones la multicobre oxidasa que estábamos buscando. Era fácil de determinar en qué fracciones se hallaba porque la proteína tiene un bonito color azul, como podéis apreciar. Aquí se muestra un poco cuál es la purificación de la proteína, cómo avanza la purificación de la proteína a lo largo de las distintas fases de purificación. Bien, pues luego lo que hicimos es caracterizar estas enzimas, tanto físicamente como bioquímicamente, y determinamos su masa molecular, su espectro de absorción ultravioleta visible, y respecto a la caracterización bioquímica, pues la centramos utilizando como sustrato a BTS, que es un sustrato que utilizan muchas multicobre oxidasa, y también tiramina, porque era la amina que mejor utilizaba, que mejor degradaba estas multicobre oxidasas. Bueno, se caracterizó analizando el efecto de varios parámetros como temperatura, pH, también se determinó su estabilidad térmica, las constantes cinéticas y cómo le afectaban determinados inhibidores. Con la tiramina se hizo una aproximación semejante, pero además se observó cuál era el efecto de la adición de ABTS como mediador. He de decir que la tiramina no se degradaba directamente por estas multicobre oxidasas, sino que requería la presencia de ABTS. El ABTS puede actuar bien como sustrato o bien como mediador en una reacción que posteriormente explicaré cómo actúa. Bien, la determinación del espectro de absorción mostró que estas multicobre oxidasas tenían un pico de absorción a 200, que tenían una masa molecular alrededor de 60 kilodaltons y otras características bioquímicas, además de la secuencia proteica que una vez enfrentada a otras secuencias en bases de datos, nos mostró que en realidad se trataban de enzimas lacasa. Dentro de las multicobre oxidasas, las lacasas son una de las subfamilias presentes en esta categoría enzimática. Las lacasas ya habían sido descritas previamente, no era ninguna novedad. La novedad es que nadie había descrito que estas lacasas eran capaces de degradar aminas biógenas. Bien. Las lacasas son multicobre oxidasas, son metaloenzimas y tienen 4 átomos de cobre que tienen características de resonancia paramagnética y espectroscópicas diferentes entre sí y que se organizan en distintos centros en las lacasas. Así, el cobre C1, que es el que tenía un pico de absorción
a 600 nanómetros y es el responsable del color azul de las lacasas, es diferente de los cobres C2 y C3 que comparten estas propiedades y diferentes también del cobre C4. El cobre C1 se organiza en un motivo llamado T1, en un sitio denominado T1, mientras que los otros tres cobres forman un centro trinuclear. Estos dos centros están localizados en la estructura tridimensional de la proteína de esta manera. El centro T1 está localizado cerca de la superficie de la proteína, mientras que el centro trinuclear, que los otros cuatro cobres, está localizado más profundamente en la molécula. ¿Cómo actúan estas lacasas? Pues lo que hacen es lo siguiente. El centro T1 es el que, en el que se produce la oxidación del sustrato, de manera que captura electrones de este sustrato y los transfiere a través de un entorno aminoacídico al centro TNC, al trinuclear. En este centro trinuclear es donde se produce la reducción del oxígeno, que es el elemento que hace falta para llevar a cabo el aceptor final de electrones. Se reduce el oxígeno dando como producto final agua. Es decir, que los productos de la reacción de la lacasa es el sustrato oxidado y agua. A diferencia de lo que ocurre con las monoaminoxidasas o las diaminoxidasas, que dan lugar a agua oxigenada. Por tanto, son enzimas, digamos, más seguros desde el punto de vista de su utilización en alimentación. Bien, ¿cuáles son los sustratos que son propios de estas lacasas? Pues fundamentalmente son los sustratos de naturaleza fenólica, pero también puede actuar sobre otro tipo de sustratos no fenólicos, como puedan ser las poliaminas, adilaminas o iones inorgánicos. Esta amplia variedad de sustratos todavía se ve incrementada en mayor grado cuando se usan agentes mediadores. Estos agentes mediadores son sustancias de bajo peso molecular cuya función es ayudar a oxidar a aquellos sustratos que no son directamente oxidables por la lacasa, bien porque su potencial redox es muy alto para ser oxidados directamente por la lacasa, o bien porque son demasiado grandes para acercarse, para incorporarse en el sitio activo de estas enzimas. Como podéis ver en la siguiente imagen, el mediador es oxidado por la lacasa. Este mediador oxidado sí que es capaz de oxidar al sustrato, que entonces se convierte en un sustrato oxidado, y al mismo tiempo ella se reduce, este mediador se reduce. De manera que el mediador se recicla, mientras que los productos de la oxidación de esta reacción son sustrato oxidado y agua, como en el caso anterior. Bien, esta preferencia por los sustratos fenólicos explica, por ejemplo, que estas lacasas actúen fundamentalmente sobre la tiramina, que es la de las aminas que hemos comentado, la que tiene naturaleza fenólica, tiene un anillo benzoico. Y también, posteriormente, comprobamos que era capaz de degradar también la dopamina, que como veréis es exactamente igual a la tiramina, pero contiene un grupo OH adicional unido al anillo bencénico. Bien, este grupo hidroxilo permite que la dopamina sea oxidada directamente por la lacasa y, sin embargo, la tiramina no lo sea directamente, sino que requiera el concurso de un mediador, en este caso ABTS, que ya hemos comentado antes. Y solamente es en presencia de este mediador cuando se degrada. Bien, conseguimos purificar varias lacasas a partir de varias especies, el Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici, Pediococcus plantosaceus,
En la actualidad tenemos ya purificadas de otras especies más y hicimos alineamientos de secuencia aminoacídica de estas lacasas. Y como podéis apreciar, hay un alto grado de conservación. En esta imagen, los colores que van del naranja al rojo muestran altos grados de conservación, mientras que los que van del verde a azul, bajos grados de conservación de secuencia. Como podéis observar, predominan los rojos y los naranjas en la imagen frente a los verdes y a los azulados. Están altamente conservados los ligandos, los residuos aminoacídicos unidos a los motivos de cobre, que son bastante conservados no solamente en las casas bacterianas o en las casas de bacterias lácticas, sino también en las casas fúngicas. Son estos 4 que se muestran aquí en boxes, en cuadrados, y las diferencias mayores en estas bacterias lácticas que muestro aquí se encontraban en las secuencias aminoterminales, tanto en secuencia como en longitud de secuencia. Bien, posteriormente, cuando se analizó virtualmente un mayor número de bacterias lácticas, observamos las lacasas de un mayor número de bacterias lácticas, observamos que se formaban diferentes grupos que se diferenciaban entre sí fundamentalmente por estas secuencias, tanto carboxiterminales como aminoterminales. El siguiente paso que llevamos a cabo fue, una vez que ya teníamos purificadas las enzimas, conocer cuál era su estructura tridimensional. Se cristalizaron las lacasas de Pediococcus acidilactici y de Pediococcus pentosaceus. Y se determinó a partir de los cristales la estructura tridimensional. Como podéis apreciar, la estructura básica de ambas dos es muy parecida. Tienen 3 dominios, están señalados con 3 colores diferentes y la estructura de estos 3 dominios son prácticamente iguales. Sin embargo, la lacasa de Pediococcus pentosaceus poseía una extensión en el extremo carboxiterminal que comprendía 2 hélices alfa y que no existía en la lacasa de Pediococcus acidilactici. Cuando se compararon las estructuras de estas 2 lacasas de bacterias lácticas con otras lacasas ya descritas en otras especies, como por ejemplo Cota, que es una lacasa presente en la espora de Bacillus subtilis, y QEO, que como dije en su momento, es una lacasa de Escherichia coli, encontramos varios aspectos diferenciales entre las lacasas de bacterias lácticas y las otras. Bien, analizando dominio por dominio, se observó que en el caso del dominio 1, la secuencia aminoterminal de las lacasas bacterianas era bastante más larga que en el caso de las otras 2. En el dominio 2, lo que se observó es que en Cota y en QEO había un loop que unía la hoja beta 21 con la 20, mientras que en las lacasas de bacterias lácticas no existía. Y en el dominio 3, las lacasas de bacterias lácticas mostraban un extremo carboxiterminal más largo que las Cota y que QEO. Y que además este extremo carboxiterminal era más largo en la casa de Pediococcus pentosaceus, que en la de Pediococcus acidilactici. Era curioso que en estas extensiones en esta extensión se encontró un alto número de residuos metionina. Estos residuos metionina también se encontraban en una extensión que ocupaba una localización diferente en QEO y se han postulado 2 hipótesis acerca de por qué había una mayor concentración de metioninas en estas extensiones que en el resto de la proteína.
Estas hipótesis son que están relacionadas estas metioninas con la unión a cobres adicionales, a moléculas de cobre adicionales, o también que intervienen en la transferencia de electrones que se produce en la molécula de la casa. Otro aspecto que nos interesó de estas enzimas era conocer el sitio de unión de los sustratos en las lacasas de bacterias lácticas. Intentamos cocristalizar las lacasas de Pediococcus pentosáceus y Acidilactici con ABTS, con DMP, que es otro sustrato propio de las lacasas, y con tinamina. En ningún caso lo conseguimos. Sin embargo, sí que se había publicado una estructura, se había descrito una estructura tridimensional de la lacasa de Cota, la de Bacillus subtilis, en la cual se describían dos sitios de unión a ABTS. Uno cerca, como es lógico, del centro de cobre T1, que es donde se produce la oxidación del sustrato, y otra más alejada. Este sería un sitio, se supone que efector, y este sería el sitio, digamos, principal de unión. Bien, al analizar la estructura de este sitio de unión de la BTS, tanto en cota, mostrada aquí en color marrón pistacho, y la estructura en Pediococcus pentosáceus y Acidilactici, se observa que mientras que no hay ningún impedimento estérico en el caso de cota que impida la entrada del ABTS, de la molécula de ABTS, a su sitio de unión, y por tanto esté cercano a este cobre del T1, no ocurre lo mismo con las lacasas de bacterias lácticas. Presentan una disposición en las cuales hay dos metioninas que impiden el acceso fácil de este ABTS a su sitio de unión. Esto fue bastante interesante para nosotros porque nos dio a pensar que o bien en nuestras lacasas existían otros sitios de unión, o quizás entraba de una forma muy limitada y podría quizás mejorarse la actividad sobre este sustrato modificando esas metioninas. Otro aspecto en el que nos centramos fue en conocer cuál era la importancia del entorno aminocídico que está relacionado con la transferencia de los electrones entre el centro catalítico T1 y el centro catalítico trinuclear. Trinuclear. Bien, uno de estos aminoácidos que parecía que estaba implicada en el proceso catalítico era el glutámico, que ocupaba la posición 451 en la casa de Pediococcus pentosáceus. Parece ser que este glutámico estaba implicado en la proporcionaba protones a la entrada del canal de protones que conducía al sitio al TNC, al centro trinuclear de cobre. Estos protones reaccionarían con el oxígeno y con los electrones que le proveen, que proceden del sustrato oxidado, dando lugar a la molécula de agua. Lo que se hizo para conocer si era de importancia este aminoácido, de importancia esencial este aminoácido o no, fue mediante mutagénesis puntual sustituir el glutámico en la posición 451 por otros aminoácidos que tenían una naturaleza diferente. Mientras que el glutámico era de naturaleza polar y contenía un grupo carboxílico, leucina y alanina, que eran dos de los aminoácidos que se utilizaron como sustitutos, eran de naturaleza no polar, y la glutamina era polar pero carecía del grupo carboxílico. Bien, pues los cambios que se introdujeron al sustituir glutámico por estos aminoácidos cambiaron el ambiente electrostático y eso afectó
a las constantes cinéticas, concretamente a la actividad específica de estas lacasas mutantes. De manera que el cambio de aminoácidos llevó a la pérdida de más del 90% de la actividad de estas mutantes, de estas lacasas mutantes, respecto a la lacasa original. Era evidente que se había alterado el flujo de protones, que sí tenía lugar cuando el aminoácido era el ácido glutámico, pero no se producía con los sucesivos cambios que se habían realizado. Por tanto, llegamos a la conclusión de que en el entorno catalítico la presencia del glutámico en la posición 451 era esencial para mantener la actividad de estas lacasas. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Pues la verdad es que se abre un campo muy amplio en el tema de estas enzimas de bacterias lácticas. Primero, pues a nivel básico nos interesa saber cuál es el producto de degradación de las aminas biógenas. Saber si, por ejemplo, cuando se degrada la tiramina, el producto es un producto de toxicidad menor o mayor que la propia tiramina. Otro aspecto que nos interesaría conocer es qué papel tienen estas lacasas en las bacterias lácticas, cuál es su papel biológico. ¿Podríamos mejorar la actividad de estas lacasas sustituyendo las metioninas o eliminando estas metioninas en el entorno del sitio activo para el ético sustrato ABTS en nuestras lacasas de bacterias lácticas? Y luego, ¿qué papel tienen estas extensiones, tanto carboxiterminal como las aminoterminal, que posteriormente observamos que existen entre las bacterias lácticas? ¿Están relacionadas con la actividad? ¿Están relacionadas con la estabilidad de la enzima? Etcétera. Y desde el punto de vista aplicado, pues también nos quedan bastantes preguntas que responder. Lo primero sería, bien, ya hemos demostrado que la tiramina es un sustrato que podría ser eliminado del vino mediante estas lacasas, pero ¿existen otros sustratos del vino perjudiciales que interesase eliminar utilizando estas mismas enzimas? ¿Hay mediadores naturales en el vino de naturaleza polifenólica que permitieran sustituir el ABTS, que no se puede utilizar porque es un sustrato artificial, para ayudar a la degradación de la tiramina? ¿Son aplicables estas enzimas para su uso en matrices naturales? Es decir, ¿son aplicables para eliminar aminas biógenas en los vinos o en otros alimentos que las contienen? Bueno, creo que son preguntas que van a requerir sucesivas investigaciones y bastante tiempo para resolverlas. No sé si a Sergi y a mí nos va a dar tiempo a resolverlo todo, pero bueno, quedan emplazadas para otros investigadores que puedan continuar con nuestra tarea. Bien, todos en estos trabajos pues han intervenido distintas personas que han pertenecido al grupo Enolab. El listado, no sé por qué no me aparece, porque me ha desaparecido, pero son desde personas que ya hace tiempo que no están en nuestro laboratorio, como José María Landete, Sara Callejón, y personas que están en la actualidad en el mismo, como Isidoro Olmeda, o alumnos que han hecho sus TFGs en estos temas. En los temas de bioquímica y en los temas de cristalografía también han colaborado con nosotros personas del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra universidad, Patricia Casino, Ramón Sendra, y también
personal de la Universidad de Quinnipiac en Estados Unidos y del laboratorio de fotónica en Brunswick, también Estados Unidos, que nos han ayudado a entender pues, todos los aspectos relacionados con la estructura de estas enzimas. Bueno, y hasta aquí es mi exposición. Ahora queda el turno de preguntas para aquellos que sientan interés por este tema. Gracias. Isabel, muchísimas gracias. A mí me parece muy interesante, súper molecular, pero espero que no se haya perdido mucha gente, porque todo este trabajo de las casas, esta disección de las lacasas es realmente espectacular lo que estáis haciendo. Y bueno, vamos a ver si hay preguntas tanto de esta última parte tan reciente como del resto de las cosas que has presentado. Muy bien. Es muy reciente Sí. porque acaba de salir publicado hace 5 días. Toda la parte de la estructura de estas lacasas. ¿Ha sido portada de la revista? No lo sé porque todavía está online. Es Microbial Biotechnology y todavía no está el número impreso, por así decirlo. Ahí tardan desde que está online hasta que está con número definitivo, tardan, sí. Pues nada, esperaremos. No, como tenéis unas fotos tan chulas ahí que son típicas de colocarlas en portadas, de fotos, Sí. quiero decir, las estructuras, ¿no? de las casas. Bueno, si no empieza nadie con las preguntas, pues yo sí que me gustaría comentar algunas cosas, porque para hablar contigo, ¿no? Así, yendo al principio, parece que está claro que la producción de aminas biógenas es una forma fundamentalmente de obtener energía a falta de otra cosa para housekeeping en condiciones de falta de crecimiento. Cambiando las condiciones, normalmente las bacterias que producen aminas biógenas no son consumidoras. Es decir, en las condiciones en las que se producen, claramente es un final de ruta metabólico, ¿no? Pero si se cambiasen las condiciones, pueden llegar a consumirlas. ¿A qué condiciones te refieres? Quiero decir que si tienes una situación ya con cubiertas fuentes de carbono, por ejemplo, y que las pudieran utilizar como fuentes de nitrógeno, cuando ya no tienes esa presión de etanol y ya no hay esa escasez de fuentes de carbono, si en alguna circunstancia las aminas podrían ser utilizadas en un medio, digamos, fresco por las levaduras, perdona, ya sabes que se me va a pinzar, por las bacterias que las han producido por la misma especie que la puede utilizar como fuente de nitrógeno. Yo creo que si tiene otras fuentes, va a utilizar preferentemente esas otras fuentes. Si no le queda más remedio, pues utilizaría estas, claro, evidentemente. Pero yo creo que va a recurrir a otras fuentes. Claro, pero si tuviese la maquinaria, sería un sitio donde buscar también opciones de enzimas que degraden aminas biógenas, aunque sean intracelulares. Sí. Que no sé, igual resulta que no, que no las pueden utilizar. Aquí hay alguna pregunta en el Ramón, lo que estoy pensando,
si por ejemplo, aminooxidasas, la putrescina oxidasa, por ejemplo, que detectamos en cocuria, es capaz de transformar la putrescina en el aldehído correspondiente y en amonio, pues evidentemente sí que sería una forma de obtener sustancia nitrogenada. Ajá, claro. Claro, sí, sería esa la ruta, efectivamente. Te digo alguna pregunta que hay en el chat y luego tengo alguna sobre la parte de las aminooxidasas. Preguntan, como de momento no tenemos límite máximo de aminas biógenas en vino, ¿a partir de qué concentración se producen efectos sobre la salud? Pregunta Leo Pascual. Y luego hace otra pregunta la misma persona. ¿Podemos esperar problemas de aminas biógenas en los vinos de intervención mínima? Vinos que fermentan a partir de cepas salvajes y no utilizan ni sulfurosos ni otros compuestos enológicos. Muchas gracias. A la primera era que no hay legislación acerca del límite de aminas biógenas en el vino. Efectivamente, creo que solamente hay legislación en el caso de los pescados frescos, porque es un índice de frescura, y no sé si también en el caso de los quesos, pero no en el caso del vino. Posiblemente porque los niveles que hay de aminas biógenas en el vino son bastante más reducidos que los que se encuentran, por ejemplo, en quesos. Pero hay que tener en cuenta que, como decía antes, el etanol potencia el efecto, aunque haya menos, pero su efecto puede ser más elevado. Lo que ocurre es que no se han hecho estudios de toxicidad, porque es difícil hacer ese tipo de estudios debido a que las sensibilidades personales respecto a estas aminas son muy variables en la población. Hay personas que tienen un nivel de enzimas detoxificantes más elevados, hay personas que por medicación tienen inhibidas las monoaminoxidasas con antagonistas y entonces pues estas personas son mucho más sensibles. Entonces determinar límites de toxicidad no es fácil. Yo creo que en algún momento se tendrá que abordar porque es algo que está relacionado con el riesgo alimentario, pero no sé si va a ser muy pronto por los inconvenientes que tiene. Y respecto a la segunda, que ya no me acuerdo cuál era. La segunda era lo que cabría esperar en cuanto a aminas biógenas en vinos de intervención mínima. Vale, pues vamos a ver. Ahí, en un vino en el cual no hay control de la población microbiana, se va a tener más riesgo que en vinos en los cuales tú conoces las características de los microorganismos que van a intervenir, eso está claro, pero también va a depender de las características del vino. Si ese vino, por ejemplo, tiene un pH muy bajo y tiene un grado alcohólico elevado, pues el riesgo disminuye. Sin embargo, si ocurre lo contrario, tiene un pH alto y un pH alto y un grado alcohólico bajo, pues el riesgo va a aumentar considerablemente, porque va a haber mucha más probabilidad de que crezcan mucho más y muchos más tipos de bacterias, con lo cual aumenta el riesgo. Y si no usa sulfuroso, más, ¿no? Efectivamente. Porque, como he dicho antes, o limitas las poblaciones con antisépticos o si las dejas crecer a su libre albedrío, pues claro, cuantas más bacterias, si tienen enzimas descarboxilantes, pues más aminas. Yo, como ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat, a mí el trabajo que habéis hecho desde el zimograma hasta purificar la proteína me parece espectacular, pero hay una cosa que no he entendido bien. Cuando empecéis el proceso de purificación, ¿es a partir de una banda en el zimograma o el zimograma solo os ha servido para detectar que la actividad está ahí y partís del extracto completo? Sí, efectivamente. Era un método de detección de cepas que podrían tener actividades degradadoras de aminas, pero luego partíamos de un extracto total y ese extracto total
en el que llevábamos a cabo esos distintos pasos de purificación. Y la proteína en Lactobacillus plantarum, que al final resulta ser una lacasa que estaba clasificada, no recuerdo cómo, como una proteína de ciclo celular. De división celular SUF1. Mi interpretación tiene una secuencia parecida a la proteína SUF1, que es de división celular, de coli. En coli sí que tiene esa función, se le ha asignado esa función de proteína de división celular. Cuando apareció en Plantarum una proteína semejante, pues se le dio ese nombre y esa función, simplemente por similitud a la de coli. Pero no quería decir que en Plantarum tuviese exactamente la misma función. Digamos que se le asignó la función porque ya se había descrito para una proteína SUF1 de En coli. ¿Me explico? ¿Puede ser que tenga las dos funciones o que la función lacasa tenga alguna función en la regulación de la división? Puede ser porque se ha descrito como una proteína Moonlight, es decir, que puede tener varias funciones a la vez. Entonces, por eso también estábamos interesados en saber cuál es su papel biológico. ¿Qué pasa si ese gen desaparece de la cepa? ¿Cómo le afecta? Vale. Porque todavía no habéis construido esas direcciones, ¿no? No, todavía no. Estamos en ello. Cuando estábamos hace años con Rosario en Madrid, que produjimos por cosas que no tienen que ver con esto, pero producíamos pepsina bovina en varios sistemas y en coli nos hacía cuerpos de inclusión y he visto que estáis usando el PEGRO con las dos chaperonas. ¿Es pensando en los cuerpos de inclusión por los que las incluís ese plásmido? Sí, y también en la actividad de la enzima, porque esta enzima, si no recoge los átomos de cobre de forma adecuada, si no incorpora todos los cobres a sus centros catalíticos, pues es una enzima inoperante. Entonces, es por las dos cosas, Vale, muy bien. Qué bonita es la proteína azul, ¿no? Sí, es preciosa. Además, facilita mucho saber en qué fracciones la hemos diluido. También supongo que estáis consiguiendo cantidades grandes, ¿no? Porque, bueno, con la superexpresión, si no tampoco se podría ver, pero es que la foto que has mostrado ahí era muy brillante, ¿no? Sí, pues no siempre los rendimientos son semejantes. Ya os hemos dicho que tenemos por el momento unas 7 proteínas purificadas de distintas especies de bacterias lácticas y las concentraciones a las que llegamos son la que menos hemos obtenido son 8 miligramos mililitro y la que más 25 miligramos mililitro. Bueno, muy bien. Y luego, las lacasas, digamos, son muy abundantes en algunos hongos, ¿no? Que actúan sobre la madera. Sí. ¿Podría ser una alternativa o su especificidad de sustrato sería complicada? Sí. O complicaría, digamos, porque actúan sobre otros sustratos en el vino. Las lacasas fúngicas tienen muchísima más actividad que las bacterianas, muchísima más, porque tienen un potencial redox más elevado y por tanto son capaces de actuar sobre más sustratos. El problema, y te sonará, por ejemplo, la lacasa de botrytis, buena, no es para el vino. Claro. Entonces, nosotros lo que pretendemos es ver si las nuestras, no siendo tan activas, pero tienen algunos aspectos, digamos, que eviten la alteración, por ejemplo, del color del vino, que llevando a cabo las actividades que nosotros pretendemos no alteren otros aspectos del vino, porque entonces no tendría ningún sentido. Con todo el trabajo que estáis haciendo en colaboración con grupos de estructura de proteínas y tal,
¿se podría plantear un trabajo de ingeniería de proteínas para orientar al sustrato que quieres y Sí, 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 la sí. actividad, ¿no? Eso sería Sí, bonito. pero eso, Ramón, ya no sé si nos tocará a nosotros. Bueno, no Posible. sé tan pronto el laboratorio. Sí, sí, pero tienes razón. Esa era una de los objetivos, el crear, en crear construcciones de las casas que estuviesen más orientadas hacia la mejora de la actividad sobre sustratos concretos que nos interesa eliminar del vino. O que aguantasen las características. O que aguantasen por ejemplo, un pH bajo o un etanol demasiado elevado, aunque son bastante resistentes, ¿eh? Ya hemos hecho algunas pruebas y vemos que son bastante resistentes tanto al etanol como al sulfuroso. Pero originalmente son enzimas intracelulares. ¿Cómo? Originalmente las bacterias de las que estáis purificando, obteniendo los genes, son enzimas intracelulares. Sí, son intracelulares, sí. Sí, pues sorprende porque las enzimas extracelulares suelen ser más robustas, más sensibles, ¿no? Pero las intracelulares. Hay otra pregunta en el chat. Perdona, ¿eh? Dice, hola, excelente exposición. Es Rezuelo. En el caso, la persona que lo envía, ¿no? En el caso de bacterias lácticas, ¿qué tipo de ellas sería mejor para la inoculación de vinos o para la coinoculación? Me refiero al tipo de cepa de bacteria láctea comercial seleccionada. Muchas gracias. ¿Qué especie? No ¿Se sé. refiere a qué especie? Bueno, si te refieres a la especie... Supongo que se refiere depende, a la especie y también igual como menciona inoculación y coinoculación, si serían recomendables diferentes. Sí, bueno, en realidad se ha dicho muchas veces que Oenococcus hoeni no era una bacteria adecuada para hacer una coinoculación, porque al tener un metabolismo heterofermentativo puede producir ácido acético como producto final de la fermentación de los azúcares, del mosto. Nosotros lo hemos probado varias veces, no solamente en estas experiencias, sino mucho antes, y las cantidades de ácido acético que se consiguen haciendo una inoculación en mosto son un poquito más altas que si se realiza al final, pero vamos, en ningún momento están por encima de los niveles que comprometen la calidad ni que produzcan una alteración, un picado acético. No, yo me creo recordar que los niveles a los que se llegaba eran 0,5 gramos litro, creo recordar. 0,5 la contribución conjunta de la alcohólica y la bacteria. Exacto, con OENOS. Entonces, por eso se está pretendiendo ahora sustituir cuando se quiere hacer una coinoculación, utilizar lactobacillus que tengan un metabolismo homofermentador o heterofermentador facultativo, porque estas, a partir de los azúcares, no producen ácido acético, solo producen ácido láctico. Y algunos lactobacillus son más fáciles de manejar que Enococcus, que tiene muy mala fama. Sí y no. Vamos a ver. Crecen más rápido, eso sí, pero por ejemplo son mucho más sensibles al etanol y al sulfuroso y al pH bajo. Entonces, si tú siembras, por ejemplo, un plantarum después de la fermentación alcohólica, pues tienes muy pocas posibilidades de que haga la fermentación maloláctica. Sin embargo, sí que tienes bastantes probabilidades de que la haga en coinoculación con la levadura. Oenococcus hoeni es pejiguera porque crece más lentamente y para producir starters pues es más complicada, pero sin embargo es más resistente, es capaz de llevar a cabo la fermentación maloláctica tras la fermentación alcohólica y también la hace, y mejor, en coinoculación.
Muy bien. No sé si hay más preguntas en el... No veo más preguntas en el chat. Y ya te he hecho un interrogatorio de tercer grado. En toda regla. Pero muy bien. Bueno, Sí. si Bueno, nadie yo levanta la tenía mano... una, pero casi me la habéis... mira. Perdón, es que tenía la mano levantada. Perdón, que yo tenía una, pero casi me la habéis Eso no lo he visto. la habéis comentado, la has respondido ya, Isabel, en esta tertulia científica. Que nada, era acerca de efectivamente la actividad, ¿no?, de estas lacasas frente a lo que, bueno, a la lacasa que más conocemos, ¿no?, la de Botrytis, que era en cuanto a su capacidad de oxidación de algunos polifenoles, ¿no? Me lo has contestado, o sea que me parece sumamente interesante si efectivamente se produce, ¿no?, la disminución de estos compuestos y se minimiza su capacidad de oxidación o está restringida su capacidad de oxidación de polifenoles, claro. Sí, sí, sí. Estaría muy bien el poder encontrar primero mediadores que facilitaran las reacciones que nos interesan y evitar acciones indeseables sobre los polifenoles, por ejemplo, que van a afectar el color del vino fundamentalmente. No queremos una quiebra por una precipitación excesiva de esos polifenoles. Aunque se están utilizando lacasas para la fúngica de trametes, creo recordar, trametes, no recuerdo la especie. Versicolor, efectivamente, para estabilizar el color del vino y para eliminar, por ejemplo, el sabor a corcho también de los vinos, los cloroanisoles, creo recordar. Sí, los TCAs. Ah, mira, eso no lo conocía. Interesante. Gracias, Isabel. Lo bonito de las enzimas es que jugando con la especificidad se pueden conseguir cosas muy dirigidas, ¿no? Eso es lo que nos enseñaban. Claro. Muy bien, pues... Claro, yo es que como no he entrado con rol de moderador, no veo las manos levantadas. Eso es lo que pasaba. No sé si hay alguna mano. Perdona, es cierto. Disculpa. No, eso yo el que no me daba cuenta de eso, ¿vale? Entonces no sé si tú ves alguna mano levantada, Puri. No he visto. Vale, hay muchas felicitaciones. Pues muchísimas gracias, Isabel. Pues nada. Pues espero, como queda hemos dicho, pendiente, que eso es. Queda pendiente la visita.